buenos días, un placer estar nuevamente con ustedes en esta sesión de nuestro seminario de filosofía y videojuegos, esta vez acompañados del juego de Immortals Fenyx Rising, que es un juego que me gusta mucho y es muy sugerente porque nos habla justamente de una relación que nosotros podemos establecer a partir del mundo de juego con los dioses, y eso es algo que resulta profundamente interesante y altamente maravilloso. Y entonces pues nos sirve también de introducción para mostrar el tema de nuestra sesión de hoy. La sesión de hoy es el capítulo 7 del libro de videojuegos y lenguaje, editado por la profesora Blanca López y compañía en la Ciudad de México. Sí, y en este caso vamos a ver, ya estamos prácticamente en el penúltimo capítulo del libro, es este capítulo 7, son 8 en total como lo hemos visto, y vamos a ver un tema muy interesante, muy sugerente, que pues me llama mucho la atención. Dale, yo lo escribí, entonces pues es apenas evidente, y se llama la pregunta por la salvación en torno a un lenguaje común de la religión y de los videojuegos. Vamos entonces a mirar un poco de qué va, cómo trata este tema, este complicado tema, y pues vamos a aprovechar para jugar un poco en algunas cosas, ¿no? Quiero hacer una pequeña introducción con el epígrafe y demás. Arrancamos, el texto se explica solo, así que pues lo presentamos de una vez. Vamos a ponerlo un poquito más grande, creo que se ve mejor. Perfecto. Dice, es un epígrafe de Hans Blumenberg de su libro La inquietud que atraviesa el río, un libro súper interesante. De hecho es un libro escrito a partir de anécdotas que él fue recogiendo sobre la metáfora del naufragio, o a partir de las metáforas del naufragio. Muchas tienen que ver con el naufragio, otras no, sí, pero están relacionadas de una u otra metáfora, hablando de una u otra forma, metafóricamente hablando con él, ¿no? Dice Blumenberg en un apartado, un pequeño texto que se llama Salvación. La salvación sin naufragio. Dice: no deseo que se lleven a cabo incesantes esfuerzos por salvarme si ignoro totalmente que estoy en peligro. Hay demasiadas personas que creen haber hallado el sentido de su vida salvando a los demás como para desistir ante la idea de hacerles creer que están perdidos. La idea es maravillosa, lo que nos está diciendo Blumenberg es genial y consiste básicamente en lo siguiente. Cuando una doctrina de salvación emerge, ¿sí?, de manera inmediata, de manera correlativa, surge un empeoramiento del mundo. Es decir, cuando alguien está interesado en salvar al otro es porque reconoce que el estado del otro es de miseria, es de decadencia, es de perversión. ¿Sí? Entonces, uno de los problemas, y es lo que vamos a mirar, que surge con toda doctrina de salvación, es que pues el mundo tiene que ser malo. Si el mundo no es malo, no tiene sentido una doctrina de salvación. Eso funciona mucho en los videojuegos y funciona mucho en la religión, precisamente, ¿no? Entonces, quiero que precisamente arrancando un poco con esta idea, nosotros podamos mirarlo. Vamos a mirar un poco acá una de nuestras partidas, vamos a darle acá a continuar. Y mientras la pantalla carga, pues nos lo va presentando. El juego nace de una manera muy curiosa. Este Immortals Fenyx Rising surge de una manera muy curiosa. Está hecho por Ubisoft, por la misma gente que hace Assassin's Creed y demás. De hecho, el equipo que estaba haciendo Assassin's Creed Odyssey, en el momento en el que lo estaban trabajando y lo estaban haciendo, tuvieron un glitch, tuvieron ahí un problema, y el barco de Cassandra, o de Alexios en este caso, se llenaba de cíclopes, ¿sí? Y pues obviamente lo arreglaron, pero dijeron: oye, esto es una muy buena oportunidad, trabajar esta idea, trabajar un tema de la mitología griega, no metidos específicamente en el rollo propio de la mitología, sino trabajarlo de una manera libre, chévere, así, mítica, narrativa, con cuentos. Y el resultado es este juego. Este juego es muy interesante. Un segundo, acá puedo activar el sonido de la consola. Es muy interesante. Nosotros estamos básicamente, es un juego de mundo abierto, muy al estilo de Breath of the Wild, muy al estilo de Elden Ring. Este también ve un poco el asunto. Desde que arranca el juego tú sabes a dónde debes ir. Ahí está la torre, ¿sí? Básicamente, pues no es una torre, ¿sí?
pero pues es un volcán, ¿no? Y tiene la pinta de la cara de, oye, mira, soy malo, ¿sí? Entonces ya automáticamente uno sabe que hay que ir allá. Por allá se ve como el ataque de los titanes al Olimpo, petrificados, la estatua de Atenea, ¿sí? Y por allá al otro lado vamos a tener la estatua de Festo. Y si nos alcanzamos a mirar, si allá está la estatua de Ares. Y si nosotros miramos hacia el otro lado, pues vamos a encontrar la estatua de Afrodita. Creo que Afrodita era como por acá. Tun, 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 tun. Tal cual, ahí está Afrodita, ¿sí? La estatua de Afrodita. Y nosotros pues básicamente tenemos que trabajar con los dioses. ¿De qué se trata el juego en el fondo? La premisa del juego es maravillosa y es que sale Tifón. Tifón es un titán de la mitología griega. Uno de los tantos titanes vencidos, sí, bastante infernal y demoníaco en sus temas, ¿no? Kierkegaard al final de Temor y Temblor le dedica unas 2 paginitas al mito de Tifón muy bellas, valdría la pena revisarlas. Y bueno, acá aparece Tifón, básicamente lo que hace es apoderarse del mundo de los dioses, este mundo en el cual pues nosotros estamos jugando, que pues es un mundo donde que básicamente, eso nos lo cuenta el lore del juego, había creado Dédalo para los dioses con la esperanza de que le devolvieran a Ícaro. Nosotros conocemos el mito, Dédalo crea unas alas para Ícaro para salir de Creta, el laberinto del Minotauro, y Ícaro vuela muy cerca al sol, se le derriten las alas, muere, etcétera, ¿no? Entonces en este caso nosotros vamos recorriendo zonas. Yo ya he recorrido estas, me queda pendiente encontrar la estatua de Ares, y cuando nosotros encontramos y liberamos a los dioses, porque los dioses en sentido estricto no es que estén encarcelados, han sido separados de su esencia. ¿Sí? Y entonces pues tenemos que reconectarlos con su esencia. Por ejemplo, Afrodita, la bella y de una manera complicada, ¿sí? En su personalidad hostil también, la bella y hostil Afrodita es convertida en un árbol dadivoso que da manzanas a ciervos y pajaritos. Y pues la belleza, y es algo que aparece en el juego, ¿sí? La belleza necesita hasta cierto punto presunción para motivar a los guerreros y a los que quieren alcanzarla, ¿no? Entonces una Afrodita que es bella, pero que al final de cuentas es sumamente dadivosa, pierde un poco en ello, ¿no? Atenea, que la tenemos acá, es transformada en una niña malcriada y bastante, digámoslo así, petulante. Ella, pues, es la diosa de la sabiduría, pero ha sido separada de su esencia, entonces se ha vuelto un ser pues mezquino, menor, ¿no? Y pasa lo mismo con Hefesto, que tenemos acá, que había sido transformada en un autómata, ¿no? Las historias son maravillosas, ¿sí? Y nosotros estamos acá. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión básicamente es liberar a los dioses, o dicho en otros términos, reunificarlos con su esencia para que ellos nos den su poder y nosotros podamos ir a pelear pues, con sus poderes con Tifón. Los dioses, en la medida en que nosotros vamos desarrollando el juego, nos van dando sus bendiciones. Entonces acá tenemos la bendición de Afrodita, la de Atenea, la de Hefesto y me falta la de Ares. Sí, es un juego de mundo abierto, uno puede hacer cualquier misión primero, la de Hefesto, la de Afrodita, la de Atenea, dependiendo de qué parte coja de uno del mundo. El tutorial es la misión de Hermes, que es este querido colega saltarín que aparece por ahí, ¿sí? No, él no tiene figura, digamos, como demasiado divina en términos de estos otros grandes dioses. Pero bueno, como les digo, esto no parece ser el Olimpo parece ser lo que está allá al fondo, que ha sido atacado por los titanes. Hay unas expansiones donde nos cuentan esto. Bien, ¿esto qué tiene que ver con el tema de hoy? Pues básicamente es un juego ambientado en un contexto profundamente religioso, donde no solamente se trata del contexto, sino se trata de lo mismo. Se espera de los dioses una salvación, que ellos den una salvación al mundo, pero en este caso es el jugador el que debe traer la salvación tanto al mundo como a los dioses. Algo por el estilo en la religión, ¿no? Porque si bien la salvación, el mensaje de salvación es divino, en cualquier religión que sea es divino, ¿sí? Siempre hay un Dios que dice cómo es que es la vuelta para salvarse. Al final de cuentas, quienes tienen que hacer esa vuelta, pues somos los seres humanos. ¿Sí? En el cristianismo es muy patente, ¿no? Y de hecho esa es una de las grandes tensiones entre el protestantismo y el catolicismo. Para el protestantismo ya la muerte de Cristo en la cruz y su redención por la gracia bastó, ¿sí? Pero de una u otra forma hay que hacer algo para salvarse, por lo menos creer, por lo menos.
pero la fe es un don, y allá están los temas de la predestinación en Lutero y en Calvino, que eso se vuelve un rollo teológico fuerte. Y en el catolicismo es más claro, ¿no? Dicen, mira, sí, pues Dios te salvó, pero tienes que ayudarte, o sea, tú tienes que hacer lo propio. Y pues, ¿qué significa hacer lo propio? Va a cumplir los mandamientos, los sacramentos, etcétera. Eso más o menos aplica en todas las religiones, mutatis mutandis, o sea, cambiando lo que habría que cambiar. Vamos a irnos a una de las estatuas, en este caso vamos a irnos a la estatua de Atena, y mientras nuestro querido o querida amiga Fénix, ¿sí?, hace su viaje hasta allá, pues vamos a mirar un poquito algunas cosas del libro, ¿listo? Entonces vamos a arrancar por acá. Con la religión no se juega. Con la religión no se juega. La formulación no era exacta, pero es más o menos la idea que surgió a partir de un escándalo de cuando el ministro Saleh Said Kerouac, ¿sí?, el del gobierno malayo, prohibió el juego de Fight of Gods, la edición del 2019, en su país. Este juego ya había tenido unas versiones previas desde el 2017 y bueno, fue saliendo. Es un juego bien interesante porque es un juego en el que nosotros podemos, es una especie de Street Fighter de dioses, ¿no? Es una especie de Street Fighter de dioses. Vamos a poner acá un pequeño tráiler mientras explicamos un poco cómo funciona esto, ¿no? Entonces, claro, ahorita lo ponemos. El gobierno malayo lo prohibió. ¿Por qué lo prohibió? Porque en Malasia básicamente hay tres religiones imperantes. Está el cristianismo, están los islámicos y está el budismo. La religión oficial, bueno, son las tres. La mayoría son cristianos, ¿sí? Casi compartiéndolo con los musulmanes, pero pues también hay una gran cantidad de budistas y también hay una gran cantidad de ateos, ¿sí? Entonces, en Malasia básicamente lo que se vio este juego como un acto agresivo que generaba y causaba división, ¿sí? Entonces se dijo, pues no se juega este juego y no vamos a jugar con un juego en el cual podemos pelear entre dioses, ¿no? Podemos poner a Zeus a pelear con Atenea, a Jesús a pelear contra Santa Claus para ver quién es el dios de la Navidad, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a mirar a mirar justamente ese tráiler que me gusta mucho, Christmas. Vamos a dejarlo acá, denme un segundito y compartimos. Listo, vamos a ponerlo. Pero vamos a ponerlo con sonido. Creo que no tiene sonido. Acá está, ahora sí. Ho ho! Merry Christmas! I'm back for the people. Ho ho! Amen. Bien, este video tiene 5 años, o sea, más o menos pues 2017, como les decía, que es la primera versión que salió del juego, que fue bastante complicado, ¿no? Lisana nos dice que en Malasia también hay muchos hindú de la etnia tamil. Oye, mira, sí, gracias por el dato. Y creo que hay otras religiones, digamos, menores, o sea, menores me refiero en términos de población, que menos gente las practica, pero Malasia es un país altamente de diversidad religiosa, de altísima diversidad religiosa. Y entonces ahí nos surge una pregunta, ¿no? Nos surge una pregunta y es, ¿por qué un país que ostenta cierta libertad de culto censura una expresión de esta tensión religiosa? ¿Sí? El juego, como lo hemos mostrado, pues acá mostramos una coña más porque es Navidad, ¿sí? De Papá Noel peleando con Cristo, ¿no? Y la foto y tales, ¿no?
¿no? Pero en el fondo, pues podemos poner a pelear a cualquier dios contra cualquier otro dios, ¿sí? Y eso puede resultar un poco inquietante para ciertas tradiciones, ¿sí? Entonces, en este sentido, y es quizás lo que a nosotros nos interesa mirar, es cuál es el papel y la relación de la religión en los videojuegos, ¿no? Este es un caso, ¿sí? Es un gran caso donde pues básicamente el gobierno malayo argumentó que se degradaba la unión de la unión racial y la armonía, ¿sí? De modo que se censura en un videojuego aquello que constituye la realidad política del país. Es interesante como fenómeno, ¿no? Ahora, no es el único, ¿no? Los devotos hinduistas estuvieron indignados y se quejaron con la representación de las divinidades pues, hindúes en el juego Asura's Wrath del 2010 de Capcom, ¿sí? La iglesia anglicana criticó fuertemente la aparición de la catedral de Manchester, ¿sí? En el juego de Resistance Fall of Man del 2007. Y en el 2009 se presentó una manifestación grande allá frente a la CL3 cuando Electronic Arts sacó Dante's Inferno, ¿no? Y pues llegaron con la arenga de con el infierno no se juega y Electronic anticristianos. De hecho hay una noticia. Lo curioso es que se descubrió rápidamente que esto era una estrategia publicitaria, ¿sí? Lo cual conllevó a que de verdad hubiesen protestas por grupos cristianos que decían que con el infierno no se juega y que los de Electronic Arts eran anticristianos, ¿sí? Marco Feliciano propuso un proyecto de ley en Brasil, ¿sí? El diputado brasilero, para que se prohibieran todos los tipos de juegos y producción audiovisual que profanaran símbolos religiosos después de la salida del juego de Far Cry 5, donde en Far Cry 5 nosotros debemos montar una secta, básicamente, y bueno, o mejor dicho, la secta está montada y nosotros nos unimos a la secta y hay que hacer cosas propias de lo que pasan en las sectas, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de todo ello? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las desarrolladoras han optado directamente la autocensura. Se evita cualquier uso de simbología religiosa en sus juegos. Con ello se evitan problemas de comercialización. Pero pues ello obviamente implica una mutilación en el lore del juego y en la experiencia de juego. ¿Por qué? Porque la religión es significativa para los seres humanos. Creamos o no creamos, independientemente de la religión que practiquemos, independientemente de las religiones que existen, que han existido o que van a existir, la religión es una dimensión importante en los seres humanos. Nosotros en nuestra búsqueda de sentido buscamos sentido en lo espiritual, en lo trascendente, en lo místico, ¿sí? En las doctrinas de salvación, en relatos, en mitos, en teologías, en doctrinas, en fin, y todo ello pues se configura en términos religiosos de múltiples maneras, ¿no? De múltiples maneras. Hay quienes hay fenomenologías de la religión y fenomenólogos de la religión que se encargan de describir cuáles son aquellos aspectos que no varían de una religión a otra, y tenemos como un corpus más o menos de qué es lo religioso de una religión o cosas por el estilo, pero en términos amplios, sí, eso trasciende, no se necesita cumplir con un esquema para decir, esto es religión, esto no es religión. Ahorita, hoy en día, en pleno siglo XXI, comenzando el siglo XXI, la religión empieza a tomar repuntes, pero está un poco de capa caída, y mucha gente dice, no, yo no soy religioso, yo soy espiritual. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Que yo no practico ninguna religión de las que hay, pero yo creo en Dios. Y uno los va a ver y son más religiosos que los mismos religiosos, ¿sí? Oran más, están presentes, digamos, tienen el mundo espiritual como base de sentido de su mundo empírico. Y pues esa es la idea de la religión. Lo que pasa es que la religión se redujo rápidamente en el mundo moderno a rituales, por las dinámicas propias del mundo moderno, ¿sí? Y ello implicó que pues nosotros tengamos una tensión entre espiritualidad y religión, si se quiere, o entre mística y religión, tal como aparece en el libro de Tugendhat de Antropología en vez de Metafísica. Su último capítulito del libro es justamente mística versus religión, y nos va a contar un poco esta perspectiva, ¿no? Bien, sigamos un poco acá adelante. Y vamos a mostrar un poco cuál es nuestro interés y de qué va. No, nuestro interés apunta a una cuestión menos casuística, no nos interesa analizar estos casos, sino más filosófica. Y nos interesa revisar el lenguaje religioso que está presente en los videojuegos, ¿sí? Esa es como nuestra tarea, ¿sí?
cuál es el lenguaje religioso que está presente en los videojuegos y de qué modo pues aquello que resulta censurable por su carácter explícito es admisible si se encuentra velado. Vamos a dividir el texto en 4 partes. 1, el tránsito del reto soteriológico de la religión a los videojuegos. 2, la soteriología como lenguaje religioso de los videojuegos. 3, la neutralización de la soteriología mediante la experiencia de juego. Y 4, el lenguaje de los videojuegos, la apertura al pensar. Es un texto filosófico, es un poco enmarañado, tratamos de hacerlo lo más relativamente fácil y asequible, así que pues vamos a ir al primer punto y vamos a explicar qué es ese término que hablamos ahí de lo soteriológico. El reto soteriológico, la expresión viene de Odo Marquardt en su texto Apología de lo contingente. Sí, es una expresión. Y pues básicamente nosotros explicamos la soteriología, es la rama de la teología que estudia la doctrina de la salvación. Su etimología viene en el griego soteria, ¿sí? Sotería, salvación. Y pues de hecho a Cristo los evangelios gnósticos, por ejemplo, no lo llaman el Mesías, sino lo llaman el Soter, el Salvador. ¿Sí? Es un poco la idea. Sí, el reto soteriológico básicamente consiste en que pues de una u otra manera nosotros necesitamos salvación. ¿Salvación de qué? Bueno, esa es la pregunta. En principio y en términos generales, si nosotros hacemos una revisión rápida a muchas religiones, ¿sí? No hay doctrina de salvación, ¿sí? Sobre todo en el mundo antiguo no eran muy comunes, ¿sí? Uno vivía y se moría, y cuando uno se moría, pues se moría, ¿sí? No había una distinción tan clara entre ese cielo e infierno, entre esos campos elíseos y el Hades. Eso se construyó, pero se construyó con mucho tiempo, ¿sí? El mundo de los muertos, el Hades de los griegos, el Duat de los egipcios, el Mictlán de los mexicas, Helheim para los vikingos, ¿sí? ¿Cómo es que se llama el de los judíos? Se me olvidó. Bueno, se me olvidó. Sí, eran lugares donde iban los muertos, simple y llanamente, ¿sí? No eran ni lugares felices ni tristes, bueno, un poco tristes, pero eran lugares a donde iban. Con el tiempo, sí, poco a poco y dependiendo de las circunstancias, sí, era posible que algunos, sí, de los que morían pudiesen llegar a otro lugar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, los grandes héroes podían acceder a un lugar bañado de rayos del sol, donde la enfermedad no tiene cabida, donde la juventud es eterna, como el Eliseo para los griegos, el Aurau para los egipcios, el no sé, para los celtas, etc. En sentido estricto, no había lugar para algo como una doctrina de salvación en todas las religiones, pero algo por el estilo había, ¿no? Eso queda muy claro y muy patente cuando Odiseo, en la Odisea, o Ulises, como lo querramos llamar, en la Odisea, visita a Aquiles, sí, que ha muerto. Aquiles murió en el final de la guerra de Troya, de hecho, al final de la Ilíada, ¿sí? Y cuando él muere, pues le hacen las honras fúnebres y demás. Cuando Odiseo está tratando de regresar a casa en su Odisea, ¿sí? Llega hasta el inframundo y se encuentra a Aquiles. Y Aquiles está allá y tienen una conversación supremamente desgarradora, porque Aquiles le dice: mira, Odiseo, yo sé que en la tierra fui un gran hombre, sí, sé que mi memoria perdura, pero preferiría ser un pastor de cerdos en la tierra que un rey en el inframundo, porque acá no hay nada, acá no hay fama, acá no hay vida, acá no hay gloria, acá no hay honra, ¿sí? Entonces empieza a surgir esa idea de, mira, incluso los héroes que llegan al Hades pues se pierden, la salvación se da en vida, o la gloria se da en vida, o no se da. No obstante, en el siglo II, una crisis espiritual muy fuerte que nace con la crisis de las filosofías antiguas, la emergencia del cristianismo, las crisis imperiales del Imperio Romano, etc. ¿Sí? Entre el siglo II antes de Cristo, más o menos, y el siglo II después de Cristo, más o menos, hay una crisis espiritual durísima, y la gente empieza a buscar mensajes de salvación y empieza a buscarse salvadores en términos políticos, pero también filosóficos y también religiosos, y se buscan salvadores. El cristianismo justamente funciona, ¿sí? Porque se entiende como una doctrina de salvación en medio de un mundo que necesita salvación, y eso va a ser la octava maravilla para el cristianismo. Obviamente eso hay que hacerlo, eso no se hace solo, pero funciona. Una de las tendencias, digamos, muy propias que tuvo lugar en este siglo II, ¿sí? Fue el surgimiento del gnosticismo.
el surgimiento del gnosticismo, que era gnosticismos cristianos y gnosticismos no cristianos, pero en términos generales todos los gnósticos tenían básicamente la misma idea, ¿sí? El gnosticismo antiguo sostiene como tesis que el mundo es un error. El mundo es un error, el mundo no debió ser hecho. ¿Por qué? Básicamente un dios menor que ha sido expulsado del paraíso robó del cielo, del pléroma, el paraíso gnóstico, ¿sí? Fragmentos espirituales con que dotó de su vida a un mundo que no debió existir. Algo así como Bender en Futurama, que dice voy a hacer mi propio mundo, ¿sí? Con juegos de azar y tales. Sí, básicamente es lo mismo que hace este demiurgo o este dios menor que es expulsado del paraíso de los dioses y sea pues en venganza me va a robar algo y voy a hacer mi propio mundo como me dé la gana. Y hace un mundo que es terrible, es un mundo que es desastroso, es un mundo que lo mejor que le puede pasar a este mundo es que sea destruido. Entonces la vida de los seres humanos en esta tierra pues es fruto de un error, o sea, es un mundo que no debió existir, ¿sí? Este mundo adolece de toda perfección y solo le resta su propia destrucción. No obstante, en el mundo hay una presencia de algo divino, son las semillas que se robaron del pléroma, y estas semillas que están en los seres humanos son los seres humanos neumáticos, ¿sí? Neuma viene de aire, aire era la forma griega de hablar del espíritu, del ánima, ¿no? La tesis gnóstica entonces se resume en una única premisa: el mundo es un error y el ser humano es un dios que se ha olvidado del paraíso, ¿sí? ¿Cómo resolver este problema? El único camino es mediante la postulación de un saber que salva, una gnosis. Por eso se le llaman gnósticos. Un camino que nos muestre el camino para regresar a casa. O sea, una doctrina de salvación. Esto que ocurre en el siglo II sigue vigente en el siglo XX y XXI todavía. En el siglo XX hubo un debate muy interesante, no directo fue entre Marquardt y Taubes, que los tenemos acá, ¿sí? Y acá. Pero también hubo un debate tácito entre Sloterdijk, Blumenberg, Marquardt, Taubes y Levitt a propósito del reto soteriológico, y ellos se preguntaron qué era eso de si necesitábamos salvación o no. Blumenberg y Marquardt están convencidos de que no necesitamos de salvación, no necesitamos, ¿sí? Es decir, la salvación, si es salvación, es intramundana, pero como es intramundana no es trascendente, o sea, no necesitamos que algo nos diga, no, te vas a salvar en el otro mundo, o yo me salvo en este o no me salvo, ¿sí? Tesis como Sloterdijk y Taubes, personas como ellos, Sloterdijk todavía está vivo, Taubes era un teólogo judío, insistían en que se necesitaba una doctrina de salvación, de alguna manera, quizás ya no religiosa, pero oye, científica, cibernética, filosófica, lógica, algo que nos salve del error, ¿sí? Porque básicamente la doctrina de salvación pues diferencia entre quienes tienen la verdad y quienes están en el error, entre quienes están salvados y quienes están condenados, ¿sí? Y si estamos condenados, pues ¿qué es lo que nos condena? ¿Y por qué necesitamos salvarnos, no? La doctrina de salvación ha tomado muchísimas formas, ¿no? La ciencia, el absolutismo, el liberalismo, el capitalismo, el marxismo, el existencialismo, ¿sí? Las agendas de lo políticamente correcto, y pongan ustedes cualquier cantidad de cosas más. Veganismos, ¿sí? Pacifismos, guerrerismos, nacionalismos, ¿sí? Cualquier cosa donde yo pueda decir yo estoy bien por ser raya y tú estás mal por no ser raya, eso es una doctrina de salvación. ¿Y qué significa eso? Pues que yo estoy bien y tú estás mal. ¿Y qué significa eso? Pues que por tu culpa, que no eres como yo, el mundo está hecho mierda, ¿sí? Esa es la tesis gnóstica, digamos, ese es el reto soteriológico. ¿Necesitamos salvación? ¿De qué necesitamos salvarnos? ¿Sí? Y funciona un poco en el asunto. Ahorita vamos a mirar cómo funciona esto en los videojuegos, que es maravilloso. Bueno, acá seguimos explicando un poco todo este carretazo en términos pues filosóficos para llegar a lo siguiente, ¿sí? Carl Schmitt, en su texto de teología política, dice que los conceptos políticos, ¿sí? Eso él lo dice ahí, los conceptos políticos son conceptos teológicos secularizados, ¿sí? Pero nosotros podríamos decir lo siguiente: el lenguaje de nuestras representaciones, incluso en los videojuegos, también nosotros jugamos con conceptos teológicos secularizados, sacados de la teología, pero los ponemos en el mundo de juego.
Heydrich en su texto Theorizing Religion in Digital Games afirma precisamente esa idea, y es una idea que vamos a encontrar también en Corliss y en Campbell. Entonces pues nosotros vamos a formularnos las siguientes preguntas para poner nuestra tesis, nuestro argumento, ¿no? Esta pequeña revisión documental nos sirve como un adelanto. ¿Cómo aparece este lenguaje religioso en los videojuegos? ¿Cómo es que los videojuegos se entienden como doctrina de salvación? Y tras esta pregunta surge una cuestión por el alcance de la misma. ¿Ostentan todos los juegos un lenguaje heredado de la teología? Para responder a estas cuestiones formulamos nuestra tesis. Mediante la consolidación de una doctrina de salvación inherente a la dinámica de juego, los videojuegos se hacen herederos de un lenguaje religioso, el lenguaje de la soteriología. Y esto lo vamos a abordar en el apartado siguiente. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que de la misma manera que el reto soteriológico, o sea, la búsqueda de salvación, dinamiza las religiones y el discurso y el lenguaje religioso, también dinamiza los discursos del juego. Muchas veces cuando nosotros jugamos a salvar algo, a salvar a la princesa, por Mario Bros, ¿sí? A salvar, no sé, nuestros compañeros, o a salvar una posición en un momento de guerra tipo Call of Duty, ¿sí? A nuestros compañeros en Call of Duty World War II, por ejemplo, el de la Segunda Guerra Mundial. Todos los Call of Duty, la mitad de él son sobre la Segunda Guerra Mundial, no, pero el que salió específicamente hace un par de años. Podemos nosotros pensar juegos en los que nosotros tenemos que jugar a salvarnos a nosotros mismos, a salvar la memoria, a salvar una historia, a salvar una identidad, a salvar el mundo. Nosotros jugamos a salvar, sí, claramente. Hay algunos juegos donde incluso jugamos a condenar, ¿sí? A destruir, sí, eso también. Pero salvación y condenación hacen parte de una doctrina de salvación, hacen parte de un lenguaje religioso, sacado de la religión, puesto en otros contextos, pero pues ahí está, ¿sí? Entonces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿podemos seguir este análisis? ¿Es sensato? La soteriología como lenguaje religioso en los videojuegos. A la pregunta, ¿necesitamos salvación? Se responde afirmativamente en el intro de cualquier videojuego. Los videojuegos nos dicen, sí, necesita salvación. El reino champiñón necesita salvación. ¿Por qué? Porque Bowser se llevó a la princesa, porque Bowser implantó hongos de malignos, porque Bowser hizo lo que sea, ¿sí? Nosotros tenemos juegos maravillosos. Hay un juego que a mí me gusta mucho que se llama Dragon's Dogma, ¿sí? Y en Dragon's Dogma vamos a poner en el intro, bueno, también hay película también hay serie de Netflix de Dragon's Dogma. No es. Denme un segundito, no lo encuentro. No sé, no me aparece el intro acá de... Bueno, no pasa nada. En el intro de Dragon's Dogma, ¿sí? Del juego, básicamente lo que nosotros tenemos es que llega un dragón. Ya, y en el momento en el que llega el dragón, pues el mundo llevó del bulto. ¿Por qué llega un dragón? Pues naturalmente, ¿sí? Entonces ahí empieza el viaje del héroe. Este viaje del héroe que ha trabajado Campbell, que ha trabajado... han trabajado muchos Plyler también y demás, ¿sí? Pues es básicamente un mensaje redentor. O sea, la idea del héroe es que arranque y haga algo, transforme el mundo y ese mundo se salve de alguna o de otra manera. Eso ha sido visto en particular por esta gente de The Game Church. Esta gente es una gente friki y muy chévere, ¿sí? Como la mayoría de los frikis, ¿sí? Que básicamente lo que ellos intentan mostrarnos o intentan decir es que pues podemos entender nosotros, ¿sí? Podemos establecer un vínculo directo entre religión y videojuegos, clarísimamente, ¿no? Ahí tenemos Welcome to Game Church, ¿sí? Game Church exists to bridge the gap between the gospel and the gamer, ¿no? La Game Church existe, ¿sí? Para hacer un puente que cubra este abismo entre los videojuegos, entre el evangelio y la religión. Sí. Y ellos tienen y participan en eventos y tienen grupo en Facebook. No sé si también lo tengan en
en Instagram o en Twitter, ¿sí? Entonces tenemos acá cuáles son nuestras misiones, ¿sí? Y nos van contando un poco qué van haciendo y entonces reparten el evangelio tal cual de la Biblia, de Juan y demás, ¿sí? Pero y es el mismo evangelio, es la traducción pues, clásica gringa, ¿sí? Luterana del evangelio de Juan. Pero a diferencia de ello, pues hay unas explicaciones que, digamos, nos recuentan capítulo a capítulo en clave de videojuego, como Jesús con sus discípulos tienen la misión, como si fuese un juego, de salvar el mundo de las acechanzas del demonio. Y ya, pues es la dinámica de un juego, ¿no? Y pues de hecho ellos lo van a entender literalmente así, ¿no? Dice... ellos ahí en Switch Shop tienen unos obras y libros y más y camisetas, ¿no? La historia de Jesús con comentarios nerd y geeks, ¿sí? Y ellos muestran cómo, por ejemplo, ¿sí? Pues la idea de la religión cristiana pues tiene un esquema de videojuego, ¿sí? Y tan tiene un esquema de videojuego que así como Cristo vino con una misión, los videojuegos nos dan misiones, ¿sí? Y la misión justamente se entiende, es un término secularizado, es un término religioso que se ha sacado de contextos religiosos para explicar cosas, digamos, para aplicarse a cosas no religiosas, pero que tienen un eco religioso fuertísimo, ¿no? Entonces, es interesante, pero no es el único caso, ¿no? ¿Sí? Unos monjes ganaron un torneo de eSports en Tailandia en el 2019 y encontraron que aquellos monjes que habían meditado con mayor disciplina tenían un mejor desempeño en los videojuegos. El judaísmo se consagró en los videojuegos con un juego que se llama The Shiva o Rabbinical Adventure of Mourning and Mystery, del 2013, que luego se conoció como The Shiva Kosher Edition, donde básicamente uno juega con un rabino, es un juego click and point, es una aventura gráfica, donde debemos resolver un misterio para que no nos caiga una maldición. Y hay un texto muy, muy sugerente de la profesora Campbell que se llama Islamo Gaming, ¿sí? Acá Campbell del 2010 muestra cómo los videojuegos han permitido expresar una dignidad en términos alternativos para las comunidades islámicas en contextos de islamofobia, y es del 2010. Sí, la islamofobia ha cubierto básicamente las últimas 2 décadas en Europa, sobre todo en Francia, en Alemania y demás, a partir de la masiva migración de ciudadanos sirios y palestinos entre el 2014 y 2016. Digamos que la disparó, ¿no? Entonces tenemos varias maneras en las que, digamos, hay patencia, o sea, hay ejemplos patentes donde la religión y los videojuegos se están mezclando, ¿no? En este sentido decimos y repetimos nuestra tesis: videojuegos y religión se comunican e incluso a veces riñen entre sí, precisamente porque ambas manejan un lenguaje soteriológico. Es decir, ambas manejan un mensaje de salvación. ¿Cómo hacemos el mundo mejor? La religión tiene su discurso, los videojuegos tienen su discurso. A veces riñen, a veces se complementan, ¿sí? Pero pues de una u otra forma van de la mano en el lenguaje. O sea, están hablando el mismo lenguaje, un lenguaje que busca la salvación. Vamos entonces con el siguiente apartado, que es la degradación del mundo inherente a la narrativa del juego. Ya lo habíamos dicho, y lo que habíamos dicho era lo siguiente: para que haya una doctrina de salvación tiene que haber un estado de condenación. No necesitamos salvarnos si no sabemos que estamos condenados, ¿sí? Esa es un poco la tesis elemental. Por ello, para que un mensaje, y era lo que explicamos desde el epígrafe, por ello, para que un juego funcione en términos de una mecánica de salvación, para que funcione su doctrina de salvación, pues necesita mostrar que el mundo pues se fue al garete, ¿sí? Está básicamente destruido, ¿sí? Podemos hablar de 3 tipos de degradaciones en este sentido. Vamos a explicarlas rápidamente y ahorita las mostramos en el juego, ¿no? Existe la degradación física, que es lo que por ejemplo ocurre en K-Elite, en Elden Ring, ¿sí? O hay muchos juegos donde básicamente cuando pues pasa algo en el juego o en el lore del juego, ¿sí? En el caso de Elden Ring es antes del juego, ¿sí? Hay una parte que quedó completamente destruida, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en Immortals Fenyx Rising, también aparece. Pero también está la degradación moral, ¿no? Entonces los personajes pierden, pues
pierden su carácter moral, son incapaces de diferenciar lo bueno y lo malo, son incapaces de comportarse a la altura de lo que son, etc. Y finalmente pues tenemos una degradación metafísica donde la realidad misma queda distorsionada, ¿no? Como en Silent Hill, como en Amnesia, incluso en los Dark Souls, Elden Ring hasta cierto punto, ¿sí? Y eso nos lleva a una reflexión bien sugerente, y es que los diseñadores de videojuegos, cuando hacen videojuegos, se comportan como este dios gnóstico. No tienen que hacer un mundo perfecto, tienen que hacer un mundo imperfecto o perfectamente imperfecto, ¿no? O sea, tienen que hacer un mundo donde eventualmente no todo salga bien para que haya pues justamente algo que hacer, ¿sí? Si nosotros, hay un video muy divertido, pongámoslo antes de mostrar acá el juego, que se llama Super Easy Mode. Hay un video ya de hace muchísimos años, tal cual lo tenemos acá. Vamos a ponerlo acá de fondo. Acá, listo. Sí, y vamos a poner... ¿Debería sonarnos con esto? Sí, debería sonarnos, listo. Vamos a darle un poquito el volumen para poder hablar. ¿Sí? Nos va a decir, oye, mira, y si hubiese modo súper fácil en los videojuegos, ¿sí? Entonces, modo regular, modo súper fácil. En un modo súper fácil no hay obstáculos. En el mundo no hay nada malo, ¿sí? Y como no hay nada malo, pues no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer, me explico en términos de una doctrina de salvación, ¿sí? Acá en Tetris, pues si todo lo tenemos fácil, pues no hay dificultades. Y si no hay dificultades, pues eso, no tenemos absolutamente nada que hacer, ¿sí? Sino simplemente, pues, fluir, ¿sí? Un poco acá el ejemplo de Pac-Man. Y bueno, el video es muy sugerente, ¿sí? Nos dice, bueno, ¿qué pasaría si los videojuegos tuvieran modo hiper fácil, ¿sí? Hay unos ejemplos muy divertidos, pero nos muestra cómo la dificultad es inherente a los videojuegos, ¿sí? Esto es buenísimo. Y la idea de esta dificultad justamente significa pues hacer un mundo difícil, hacer un mundo imperfecto, hacer un mundo donde el jugador tenga que encontrar problemas. O sea, hacer un mundo, pues un error, hacer errores en el mundo. Los diseñadores de videojuegos tienen que crear un mundo precisamente con esos errores. Los diseñadores de videojuegos muchas veces se parecen a este dios gnóstico, ¿sí? Que lo único que pueden hacer es el error. Bueno, vamos a dejar ahí el video. El video es muy divertido. Ustedes lo pueden encontrar acá como College Humor Video Game Super Easy Mode. Vamos a compartir también el link. ¿Por qué no? Claro que sí. Acá en nuestra tabla de mensajes, ¿sí? Para que lo podamos tener también ahí a la mano. Volvamos entonces un poco al juego. Al juego de... Vamos a dejar acá y... ahí me apareció... Ahora sí. Listo. Habíamos dicho que nos íbamos a quedar sobre la estatua de Atenea. Ahí lo tenemos precisamente por la posición que tiene esta estatua en el juego, ¿sí? Es una parte muy significativa. Nosotros tenemos claramente, digamos, ¿sí? A lo largo del juego una serie de escenarios. Este escenario, ¿sí? Está más o menos limpio, resuelto, ¿sí? Sin embargo, si nosotros miramos, hay una parte que no. Claramente, esa parte del juego que nosotros tenemos ahí adelante, esa montaña, eso que emula como un poco el monte del destino, ¿sí? Pues es claramente una degradación física. Una degradación física. Ya el mundo, algo está pasando en esa parte del mundo. Sí, algo está pasando y el mundo está mal. Por lo menos allá. Por lo menos allá está mal. Y nosotros sabemos que tenemos que ir allá. ¿Por qué? Pues porque el mundo está mal. Y nosotros como personajes tenemos que ir allá. Que para hacerlo tenemos que prepararnos, recoger armas. Sí, obviamente es lo que se espera de un desarrollo de estos juegos. Y pues de hecho nosotros jugamos con ello, ¿no? Entonces nosotros... podemos, no sé, digamos, vamos un poco acá, miremos, tiene unas mecánicas bien bonitas este juego, el hecho de que podamos volar en un mundo, bueno, más que volar es planear, ¿no? Nosotros acá en este sentido, si nosotros nos damos cuenta, no ascendemos, sino que vamos un poco como en descenso, ¿sí? Y ahí tenemos unas barras azules que nos van mostrando pues nuestros niveles de energía en la medida en que vamos encontrando rayos de Zeus y vamos armando su rayo y vamos
y vamos y pues vamos como completando superando cierto tipo de misiones, pues vamos encontrando algunas ventajas, ¿no? El mundo en este sentido, digámoslo así, ya está limpio. No obstante, hay algunos seres malignos, ¿sí? Como en este caso algunas bestias del campo, pero algunos otros que directamente están, ¿sí? Contaminados por el mundo o por el malestar que hay en el mundo. Entonces acá ya pasamos no solamente de una degradación física, sino una degradación moral. Estos no son seres que sean así, son seres que se comportan así precisamente porque hay algo mal en el mundo, ¿no? Entonces pues ese es un oso, ustedes vieron ahí que me atacó una gallina, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué una gallina ataca? Oye, es un guiño a The Legend of Zelda clarísimamente, en el cual está altamente inspirado el juego, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que de manera intencional y de manera muy específica el juego nos está mostrando pues que algo pasa en el mundo de juego. Algo pasa en el mundo de juego, ¿no? Nosotros lo vemos acá, personas convertidas en estatuas, ¿sí? Entonces hay algo que ha transformado la realidad de una u otra manera, ¿sí? Y pues esa transformación de la realidad redundó y se tradujo precisamente pues en una... digamos, en un empeoramiento del mundo. O sea, el mundo está mal e incluso está peor de lo que te imaginas, ¿sí? Es una doctrina, es algo que incluso suena en los noticieros y dirían nuestras mamás y nuestros abuelitos y además, sí, el mundo está peor de lo que te imaginas. Claro, ¿por qué? Porque si el mundo está peor de lo que nos imaginamos, necesitamos la salvación de manera más urgente a lo que nosotros mismos creemos y esperamos. El juego ahorita no lo muestra tan todo en este sentido porque pues ya tengo avanzadas algunas misiones, pero podemos mirarlo desde acá, ¿sí? Si nosotros miramos allá arriba, ¿sí? Todavía nosotros vemos que está completamente nublado, ¿sí? Que hay una especie de titanes subiendo como a las altas cumbres del Olimpo, ¿sí? Y si nosotros miramos allá tenemos entonces nuestro volcán, que es obviamente pues nuestra forma y nuestro referente de allá está el malo, allá hay que llegar, ¿sí? Habían otras partes que estaban contaminadas y nosotros ya descontaminamos, como por ejemplo, no es por este lado, esta cima donde estaba ese árbol seco que está allá al fondo, ¿sí? Allá estaba contaminado, allá había unas gorgonas, entonces nosotros tuvimos que enfrentarnos contra las gorgonas, ¿sí? Que eran pues enemigas de Atenea. Básicamente en la mitología Atenea había creado a la gorgona después de haber sido violada, ¿no? Es una historia bastante triste, nos muestra que los dioses griegos no siempre eran justos, ¿sí? Pero pues la idea es que los dioses no tenían que ser justos, los dioses los mitos griegos nos van contando ciertos relatos, ¿no? Y si nosotros miramos un poco más al fondo, ¿sí? Vamos a encontrar otro tipo de escenarios, allá está el templo de Afrodita, allá al fondo, acá está el templo de Atena y acá vamos a encontrar por ejemplo unas serpientes contra las cuales nosotros tenemos que pelear en algún momento, no en esta parte del juego sino en un mapa diferente pero que hace referencia precisamente a las peleas con la Hidra. Ya las vencimos, están de piedra, no pasa nada, no van a seguir duplicando sus cabezas cuando se las cortemos, ¿sí? Pero pues de una u otra forma el juego nos va mostrando esto, ¿sí? El mundo está mal, nosotros lo vamos haciendo cada vez mejor. Eso sí o sí es doctrina de salvación, ¿sí? En la medida en que nosotros nos acercamos a ciertas partes del juego, pues, digamos del mapa, vamos a encontrar distintos tipos de circunstancias, escenarios y demás. Vamos a dejar acá en pausa a nuestro amigo Fénix. Vamos a volver un poco al texto y ahorita volvemos sobre el juego para mostrar un par de cosas finales. Denme un segundo, no sé qué lo hice. Acá. Listo, ya estaba cuadrando acá un par de cositas del sonido de la consola. Bien, volvamos rápidamente al texto. El texto nos dice, mira, el protagonista funciona como un redentor,
¿sí? El protagonista del juego es aquel que salva, y eso aparece en muchas otras cosas, ¿no? A veces lo mejor que podemos hacer para salvar un mundo es destruirlo, como pasa en Metro 2033, ¿no? Al final del juego uno manda, ya acabamos de sobrevivir a un apocalipsis nuclear, bueno, acabamos unos 30 años antes, pero oye, si lo que hay que hacer es otro apocalipsis nuclear, pues lo hacemos, ¿no? En Dragon's Dogma es algo por el estilo, ¿no? La única salida que tenemos al final es el suicidio, ¿sí? Y en BioShock Infinite, ¿sí?, podríamos mostrar que el protagonista es de alguna manera una especie de antimesías que busca salvarnos de doctrinas que quieren salvarnos, ¿no? La historia de los juegos termina justamente cuando se logra la redención, cuando creemos haber logrado algo, ¿sí? Por ello ciertos finales resultan complicados porque parece que no hemos salvado nada, ¿sí? No queda muy claro, ¿sí? Pasa un poco con The Last of Us 2, donde de una u otra forma queríamos que se salvara la memoria de Joel después de que lo matan, pero al final pues Ellie decide ser cariñosa y compasiva y misericordiosa y pues está bien, argumentativamente funciona y funciona bastante bien, pero para muchos eso fue como un downgrade en la historia, fue como, no, pero no logramos nada. ¿Por qué? Porque de una u otra forma esperábamos que lograr algo era incluso lograr la venganza. ¿Sí? Incluso la salvación a veces tiene formas de venganza, ¿sí? No siempre la salvación religiosa, aun cuando también, ¿sí? Finalmente muchas veces la salvación religiosa es una especie de, comillas, venganza de lo divino contra lo demoníaco, ¿sí? Precisamente porque lo demoníaco destruyó, saboteó los planes divinos. Pasa lo mismo en el juego de Divinity 2 de Ego Dragonis, que es un juego que me gusta bastante, donde el protagonista, uno descubre al final que todo lo que uno había hecho en el juego había sido hecho simplemente manipulado por los malos, a tal punto, sí, que una multitud de fans acudieron a los foros de la desarrolladora de Larian Studios, sí, en un foro que se llama The Moral of the Story of Ego Dragonis Kinda Sucks, y otros nombres similares para decir esto es horrible, no funciona, o sea, el juego es maravilloso y se lo tiran con un final tan cutre. ¿Sí? Pasó algo por el estilo con Diablo 3. El juego funciona, tiene ahí sus cuestiones, pero mira, el juego más o menos funciona, es divertido y no fue un éxito al final de cuentas, ¿sí? Pero el final y sobre todo pues, la animación digamos del final que tampoco fue como lo más genial, terminaba siendo un poco, sí, de no, pues ganamos, pero y si el que gana se vuelve malo, oye, no sé, fin. Y no queda como, no, pero qué clase de final es ese, o sea, quiero finales contundentes, ¿sí? Incluso muchas desarrolladoras apuestan por los dobles finales. Ejemplos como Infamous lo muestran, ¿no? E incluso a un nivel tan directo que te dicen, mira, si haces cosas buenas sumas karma bueno y si haces cosas malas sumas karma malo. Y uno dice, hay momentos donde yo no estoy tan seguro, ¿sí?, de que lo que yo haga esté bien, aun cuando para el juego esté bien, o hay momentos donde yo no estoy tan seguro que lo que yo haga esté mal, aun cuando para el juego esté mal. Esa cuestión moral al final de cuentas viene ya implícito en los valores del diseño del juego, o sea, del juego mismo, que lo podríamos discutir y muy seguramente vale la pena leer este libro de Ethics of Computer Games, o sea, la ética de los videojuegos o los juegos de computador, para mirar esto. Acá nos interesa mostrar cómo la estrategia de los dobles finales, ¿sí?, juega justamente con esta idea de condenación o de salvación, ¿sí? Entonces hay un final bueno y hay un final malo. Punto, ¿sí? Entonces los juegos de Star Wars, por ejemplo, The Force Unleashed 2, tiene un final bueno, llevamos a Darth Vader a la justicia y tales, o tiene un final malo, finalmente un clon nuestro nos mata y mata a Leia y mata a Chewie y mata a todo el mundo, ¿sí? Bueno, a Chewie ya lo han matado, creo. Hay juegos donde eso no es tan claro, ¿no? Los juegos del final de Metro, ¿sí?, los finales buenos no siempre son los canónicos y tampoco hay una razón sensata para determinar que un final sea mejor que otro. Pues en el fondo el desarrollo de los personajes es consistente en ambos. O sea, la historia puede verse como la salvación puede lograrse o por la destrucción o por el sacrificio o por ahí muchas maneras, no es tan claro, ¿sí? Hay juegos que tienen varios finales, pasa un poco con, bueno, en Heavy Rain es más claro, pero en Beyond Two Souls, que tiene también varios finales, hay finales donde uno no está tan seguro qué es lo mejor. Pues dejar descansar a los espectros y fantasmas es sensato, pero
pero al final de cuentas, pues lo que se ha perdido, pues se quiere de regreso. Entonces generan unas tensiones, ¿no? Generan unas tensiones. Y cuando un videojuego no tiene esa sensación de hemos logrado algo, ¿sí? Colapsa un poco el discurso, el lenguaje religioso, ¿no? Vean ustedes, una de las cuestiones, y es de los memes que siempre funcionan y aparecen por ahí, sobre todo con los juegos de mundo abierto, apareció muchísimo en Skyrim, ¿sí? Uno se vuelve el Dovahkiin, el heredero del mundo dragón, de la sangre de dragón y todo ese tipo de cosas. Uno ha salvado literalmente la tierra de Skyrim. Y se roba uno una gallina y lo meten a la cárcel, ¿sí? No, hey, pero yo, mira, sí, o sea, fue un accidente o no sé, o lo que sea. Pero no importa, ¿sí? Y uno dice, o sea, de una u otra forma parece que hay ciertas cosas que uno hace en el mundo que no tienen efecto en el mundo, ¿no? Hay juegos que lo tratan de mejorar, que lo desarrollan de una u otra manera, ¿sí? Eso obviamente implica tanto desarrollos técnicos y tecnológicos, ¿sí? Juegos que sean capaces de procesar todo ese tipo de información, diseño, memoria de lo que hace el jugador, pero también son estrategias de diseño. Los diseñadores poco a poco van reconociendo, identificando estrategias para que eso funcione en el mundo de los videojuegos, ¿no? Queda claro, ¿sí? Los videojuegos funcionan, ¿sí? Como, digamos, heredan el lenguaje religioso y hablan en términos del lenguaje de la soteriología. O sea, hablamos en términos del lenguaje de salvación. Hasta ahí vamos claros. Pero hay algo que hay en los videojuegos que no hay en las religiones, y eso hace los videojuegos muy interesantes. Y es que al mismo tiempo la necesidad de salvación se neutraliza. ¿Sí? ¿Qué significa que se neutralice? Significa que en la medida en que nosotros, ¿sí? Jugamos, no necesariamente tenemos que seguir la historia principal, o sea, no necesariamente tenemos que ir a salvar el mundo de manera inmediata, sino que nos podemos perder y nos damos vueltas y quedamos ahí haciendo cosas y nos demoramos en el juego y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y está bien, eso funciona en el mundo de juego, pero no funciona en el mundo religioso. Miremos un poco acá estos memes que nos sirven de ejemplo, ¿no? Entonces hay un huracán de main story y pues sí, una persona ahí básicamente haciendo como los side quests, ¿sí? The main story of the game, ¿no? Allá unos grandes titanes tiñendo de sangre el océano y peleando en el horizonte, tan gigantes que llegan hasta el cielo. Pero oye, nosotros estamos recolectando plantas en la playa, ¿sí? Sí, el famosísimo meme, ¿no? El main mission, gamers, side missions, ¿sí? Nosotros básicamente podemos aplazar de cierta manera, ¿sí? Las misiones principales en un juego para hacer las misiones secundarias. Ello tiene muchas razones de diseño. Por un lado, por ejemplo, porque nos permiten a nosotros aumentar, ampliar el tiempo de juego, pero también porque resultan gratificantes, ¿sí? Entonces nos dan más armas, nos dan espadas, nos dan pociones, nos dan energía, nos dan lo que sea, cualquier cosa, ¿sí? Y en ese sentido, pues nosotros podemos jugar, ¿sí? A no jugar. ¿Sí me hago entender? O sea, si el juego tiene una estrategia de salvación, pues nosotros nos podemos poner a mamar gallo y no salvar al mundo. ¿Sí? Sí, eso pasa. Y hay historias y hay anécdotas bien divertidas sobre ello. Y ahorita quiero que miremos un par, ¿sí? Pero este tipo de cosas pasan. Nosotros podemos quedarnos, ¿sí? Jugando a no jugar el lenguaje de salvación y aún así sí estamos jugando. Entonces tenemos una tesis un poco extraña. La experiencia de juego se neutraliza el tono soteriológico que sostiene la narrativa del héroe. Uno dice, no, pero nos contradecimos porque antes habíamos dicho que justamente la narrativa del héroe mantiene este lenguaje soteriológico. O sea, gracias a la narrativa del héroe queremos salvar el mundo, queremos salvar Hyrule, queremos salvar el reino champiñón, queremos salvar Santuario o las tierras que nosotros tengamos en mente en los videojuegos. Pero no se trata tanto de una contradicción, ¿sí? No hay una contradicción como tal. Lo que estamos afirmando es que la experiencia de juego neutraliza, ¿sí? El elemento soteriológico para permitirnos hablar en términos religiosos sin necesidad de que estemos hablados y amarrados únicamente a conceptos de salvación.
Esta neutralización ocurre de dos maneras, ¿sí? La rejugabilidad, nosotros volvemos a jugar un juego, y la suspensión teleológica de la salvación, ¿sí? Por medio de la experiencia de juego. Vamos a mirar, lo voy a explicar rápido y ahorita lo miramos porque vamos sobre el tiempo. La rejugabilidad quiere decir, una vez nosotros jugamos un juego y tenemos una misión principal, ¿sí? La misión es salvar algo a alguien o condenar a algo o a alguien, ¿sí? Destruir o salvar. Básicamente, en términos, son simplistas, claramente, ¿sí? Pero estoy haciendo traducciones del lenguaje religioso al lenguaje de los videojuegos. Y cuando nosotros rejugamos un juego, piensen nosotros, no sé, Grand Theft Auto, ya conocemos la misión, ya sabemos lo que hay que hacer. Entonces nos ponemos a hacer otras cosas, ¿sí? Esa forma de jugar afirma el mundo de juego. No quiere salvarlo, no quiere destruirlo, no está diciendo, uy, este mundo está hecho una mierda. No, no, no. Nos gozamos el mundo de juego con lo que se puede ver en el mundo de juego, ¿sí? Entonces, acá en el juego que nosotros tenemos a la base, ¿sí? Si nosotros miramos el juego de Immortals Phoenix Rising, ¿sí? Pues nosotros decimos, oye, pero miremos mi partida, creo que esta partida llevo como 50 horas largas más o menos. La última partida es de, sí, tal cual, 52 horas. Y uno dice 52 horas y no lo ha acabado. No, ¿por qué? Pues porque es una chimba de juego. Me gusta mucho, me divierto, voy volando por ahí, el santuario, tomo fotos, sí, paseo, me pongo a maquillar a mi personaje, sí, me pongo a visitar los templos, a mirar las estatuas, sí, chévere. Y uno dice, hey, pero la misión del juego, los dioses están encerrados y allá está Tifón dándole vueltas al mundo. Y uno dice, sí, después. Eso permite esa experiencia, digamos, sí, que se da en la rejugabilidad, pero que también tiene que ver justamente con lo que vamos a mostrar a continuación, con la suspensión teleológica del juego, sí, pues es lo que a nosotros nos permite, de una u otra manera, pues neutralizar este tono soteriológico. Uno dice, entonces si todo videojuego consiste en que tengamos que salvar algo, pues no sé, de pronto nos sentimos reducidos la experiencia de juego. No todo videojuego consiste en salvar algo, de acuerdo, no todo videojuego consiste en salvar algo. Incluso los videojuegos que consisten en salvar algo pueden ser jugados de tal manera de no jugamos a salvar algo, sino vamos a jugar a, no sé, por ejemplo, acá el juego nos permite ir, digamos, tenemos una serie de alas, ¿sí? Entonces yo voy a jugar a conseguir todas las alas posibles, ¿sí? O no solamente las alas, tenemos también, por ejemplo, hachas o flechas o, bueno, arcos, armaduras, ¿sí? Entonces tenemos acá armaduras, y no solamente armaduras, sino tenemos formas en las que se ven las armaduras. Entonces yo digo, oye, yo quiero ver justamente todos los modelos de armaduras, o todos los pájaros, los fénix, los eósforos que nos acompañan, ¿sí? Ahorita tengo acá uno que es como medio metálico, ¿sí? Pero pues podemos poner una especie de fénix, ¿sí? También podemos poner una especie de loro. Y oye, pues chévere, ¿por qué no? Y uno dice, no, pero la misión central del juego es justamente atacar a Tifón y demás. Sí, pero pues no. O sea, yo puedo jugar como se me dé la gana. Y justamente esa, de hecho, digamos, ahí hay un leoncito, ¿sí? Así, mira, chévere acá la foto, sí, del león, y al fondo la estatua de Atena, y entonces voy a hacer la foto y demás, yo puedo hacer eso. Y entonces acá, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre básicamente lo que hemos llamado una suspensión teleológica del juego. Estamos poniendo entre suspenso la misión final del juego. Eso se da tanto en la rejugabilidad como en estos casos donde nosotros no estamos jugando. Si yo tengo afán por ir, ¿sí? El juego me permite de entrada, desde el primer momento, allá me está diciendo, allá está el malo, tiene que ir, ¿sí? Acá el juego, pues sí, tengo que ir por los dioses y demás, lo puedo hacer, ¿sí? Pero yo sé en dónde está el malo, ¿sí? Pasa lo mismo en Breath of the Wild, ¿no? Yo sé en dónde está el malo, ¿sí? Pasa lo mismo en Elden Ring. Después, a ver, apenas algo hay un árbol gigante. Hay que llegar al árbol gigante. Que para eso hay que hacer mil y un cosas. Sí, pero en el fondo tampoco tanto, ¿no? Por ahí un Game Runner mostraba cómo simplemente se necesitaban matar 2 jefes, ¿sí? Antes de entrar a la ciudad. Y después matar al gigante. Y luego pues ya uno volvía a la ciudad y matar al jefe.
Entonces, es un juego como Elden Ring que es masivo, pues puede quedar reducido si yo me centro a la misión principal. Pero las partidas de Elden Ring de mucha gente son de 200 horas, 500 horas, 900 horas, ¿sí? Es un tiempo absurdo y uno dice, ¡hey! ¿Y la misión? Relajados. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas la misión en el juego hace parte, digamos, la temporalidad del juego es una temporalidad que de una u otra manera no avanza hasta que nosotros no hagamos algo. Nosotros tenemos la idea de que en el mundo fuera de juego, en nuestro mundo empírico, en el mundo de nuestra vida, eso es distinto, que el mundo avanza en la medida en que nosotros hagamos algo, por lo menos en términos religiosos. Entonces no me va a salir el trabajo hasta que yo no haga la peregrinación a tal, no me va a salir este beneficio si yo no hago este sacrificio, o incluso en términos religiosos, no religiosos, o sea, en lenguaje religioso, no en términos teológicos. Entonces yo digo, bueno, no me voy a volver millonario hasta que no cambie mi mentalidad y piense en actitud positiva y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, la acción motiva cambios. Sí, eso es completamente coherente y consistente. Pero en una doctrina de salvación, ninguna acción por sí misma garantiza la salvación. Ni en el cristianismo, ni en el capitalismo, ni en el socialismo, ni, repito, ninguna doctrina de salvación. Y eso hace que nosotros, pues, necesitemos a veces neutralizar estas doctrinas de salvación porque se vuelven muy pesadas, muy pesadas. Sloterdijk tiene un libro muy bueno que se llama Sloterdijk, Has de cambiar tu vida. En este libro, Peter Sloterdijk, pues básicamente sostiene una tesis gnóstica que él está defendiendo. Sloterdijk también va a pelear durísimo con los gnósticos, pero él en el fondo, y él lo reconoce en su texto de Sin Salvación, reconoce que hay una herencia gnóstica muy fuerte en su planteamiento, ¿sí? Y el has de cambiar tu vida es eso, ¿sí? O sea, todo lo que tú eres está mal. De entrada todo está mal, has de cambiarla, ¿sí? Tienes que cambiar la alimentación, tienes que cambiar lo que tú piensas, tienes que cambiar tu manera de ahorrar, tienes que cambiar tu manera de relacionarte, tienes que cambiar tu manera de vestir, tu manera de sentir, tu manera de... O sea, tienes que cambiar tu vida. O sea, mejor dicho, lo que tú tienes está mal. Y uno dice, pero tampoco, no, sí, mal. Está bien, ¿qué hay que hacer? Ah, no, pues mira, se le tienen. ¿Y qué se me tienen? Pues doctrinas de salvación, muchas, de todas las formas, colores, religiosas y no religiosas, capitalistas y no capitalistas, que prometen libertad financiera, que prometen libertad emocional, que prometen armonía, buenas vibras, lo que sea, que prometen conocimientos científicos, fama, poder, riqueza, amor, sexo, ¿sí? Doctrinas de salvación. El punto es que has de cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque tu vida es una miseria. Tu vida es una miseria. O sea, tu vida está mal. Mal. Esa es la tesis gnóstica. El mundo es un error. El mundo es un error. Y tiene que, o lo cambiamos o lo destruimos. Y nosotros vivimos en un contexto, en ese sentido, heredero de esas tesis gnósticas, ¿sí? Muchas veces, y es parte en medio, además funciona muchísimo para el consumo de tu vida está mal. ¿Y no por qué? Pues porque raya. Porque necesitas gafas, puedes operarte porque estás muy gordo, deberías adelgazar, porque estás muy flaco, deberías hacer más ejercicio, sacar masa muscular, no sé qué. Has de cambiar tu vida. Has de cambiar tu vida. Los videojuegos nos permiten, ¿sí? Y repito, la primera versión de los videojuegos es lo mismo, ¿no? El mundo está mal, vamos a salvarlo. Pero los videojuegos nos permiten neutralizar esa tensión, esa exigencia de tienes que cambiarlo. No, voy a poner a pasear y a tomar fotos porque me place, porque me gusta, porque es chévere. Sí se puede, claro, lo podemos hacer. Y de hecho, ese ejercicio resulta emancipador, muy emancipador, ¿no? Entonces, volvamos al texto y lo miramos, ¿no? La rejugabilidad afirma el mundo y la suspensión teleológica del juego también lo hace, ¿sí? Porque la rejugabilidad, ¿sí? Afirma el mundo. Pues ya lo habíamos dicho, porque en la rejugabilidad, como en los juegos de New Game Plus, ¿sí? Podemos jugar el mismo juego, pero con la experiencia ganada. Entonces ya tenemos mejores armas, mejores habilidades, tenemos desbloqueado o todo el árbol de habilidades, o puntos de investigación, o lo que sea con lo que funciona. Entonces nosotros heredamos todas estas ventajas y no tenemos afán
Porque ya sabemos que, o sea, no se trata de cambiar algo. Al comienzo de cualquier juego tipo de estos RPG hay que cambiar el arma, hay que cambiar la configuración, digamos, de personaje, hay que subir su energía, su fuerza, su salud, todo ese tipo de cosas. Pero en una nueva partida no hay que cambiar la vida, esto funciona. Chévere, ¿sí? Cuando nosotros jugamos Grand Theft Auto, ¿sí? San Andreas, por este caso, que es el ejemplo que pongo, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer una cantidad de cosas. Llegamos, sí, salimos de la cárcel, nuestro hermano está en la mala, nuestra mamá murió, nos roban los policías, vamos en bicicleta, hacemos todo lo que hay que hacer en Grand Theft Auto San Andreas, ¿sí? Nos volvemos grandes empresarios en San Fierro y dueños de casinos en Las Venturas, tenemos un dominio sobre los santos, ¿sí? Incluso tenemos hasta nuestro propio Airpack, ¿sí? O sea, nos hemos salvado de una u otra manera. Quizás, sí, pues por lo menos de la tradición de Big Smoke, ¿no? Pero cuando volvemos a rejugar la historia de CJ, ¿sí? Ya nos conocemos atajos, conocemos estrategias, incluso conocemos claves. Incluso los mismos gamers dicen, oye, si es la primera vez que juegas el juego, no utilices claves, juégalo y ya en la segunda utilizas claves. Y sí, uno juega y se divierte uno porque, oye, ya conocí la historia, no necesito volverla a cumplir, chévere, pero acá lo que vengo es a gozármela, ¿sí? No necesito cambiar nada. La historia avanza y pues yo juego el mundo de juego en la medida en que eso me lo permite, pero no necesito cambiar nada, puedo simple y llanamente jugar. Entonces no existen motivos propiamente soteriológicos para volver sobre tal juego más que una experiencia puramente lúdica. Y eso hace que nosotros cuando juguemos las misiones secundarias, ¿sí?, veamos un mundo muchísimo más cohesionado. El mundo o sea, si nosotros seguimos únicamente las misiones principales de un juego, ¿sí?, las misiones principales pues nos muestran el desarrollo de la historia de salvación de ese juego. O sea, ¿qué hay que hacer para resolver lo malo que hay ahí? ¿Sí? O destruirlo, o salvarlo, o condenarlo, o reconstruirlo, o lo que sea, ¿sí? Pero las misiones secundarias suelen ser geniales porque en las misiones secundarias se cohesiona el mundo, ¿sí? El mundo aparece completamente amarrado. No, que voy por 10 hierbas. A mí me encantaba esa misión en Red Dead Redemption, donde hay que ir por hierbas a lo largo de todo el mundo. Te dan la misión además al comienzo del juego, pero hay unas hierbas que se consiguen hasta el final y tú te las has pasado recorriendo el mundo con tu caballo, recoges todas las hierbas y unas flores de hecho son. Y cuando llegas y se las das al campesino, es un campesino demente que quiere darle esas flores a su esposa muerta, pero la esposa la tiene en la casa ya podrida. Y me dice, qué vaina tan loca. Sí, pero precisamente porque es loca, porque sí, es diferente a la misión central del juego, afirma el mundo, cohesiona el mundo. Uno dice, sí, hay gente loca en los mundos, y más en mundos como los que nos presenta Red Dead Redemption 1. Sí, es perfectamente válido. Claro que sí, claro que sí. Sí. Entonces nosotros lo miramos ahí. Ahí Lisana nos dice Follow Bake. No lo conozco, no sé realmente qué es. Si nos cuentas un poquito, chévere, pero no lo tengo presente, Lisana. Bien, entonces las misiones secundarias cohesionan el mundo. Y no solamente lo cohesionan, lo aceptan, ¿sí? Una aceptación del mundo tal y como es nos libera de la exigencia de salvación derivada de la no aceptación del mundo. Sí, repito, esa tesis de Slaughter de has de cambiar tu vida, en el fondo significa una no aceptación del mundo. No me acepto como soy, ni como como, ni como pienso, ni como me muevo, ni como tengo el pelo, ni como nada, no me acepto. Entonces tengo que cambiar la vida. ¿Por qué? Porque la doctrina de salvación está en ser otro. Pues justamente en los videojuegos nos dicen, sí, los videojuegos también tienen este lenguaje religioso, pero al mismo tiempo resisten a este lenguaje religioso aceptando el mundo de juego. Hacemos misiones secundarias, nos tomamos tiempo y nos decimos, no, el juego no se va a ir a ninguna parte, ¿sí? El juego está ahí, pero de una u otra forma nos da una enseñanza religiosa, ¿sí? No, es que tú estás mal, ¿por qué? Porque estás gordo, porque eres pobre, porque no sabes ahorrar. Bueno, está bien, yo aprender a ahorrar, pero eso tampoco es que cambie todo, ¿sí? Puede cambiar cosas, naturalmente, pero la salvación no está en eso. Pues yo conozco gente que sabe ahorrar y que está flaca y que es tan infeliz como yo. O sea, tampoco es que eso sea la salvación. Entonces, ¿dónde está la salvación? Pues justamente vuelve el punto, ¿sí? ¿Necesitamos salvarnos de algo? ¿Necesitamos salvarnos?
La suspensión teleológica, sí, o sea, cuando no, suspensión teleológica es un término técnico muy filosófico más y está tomado literalmente del texto de Temor y Temblor de Kierkegaard. Él habla de una suspensión teleológica de lo ético, o sea, cuando lo ético se pone ahí como en suspenso y decimos, uy, ¿para dónde va la ética? Eso lo ponemos en suspenso, ¿sí? Para explicar, Kierkegaard lo utiliza para explicar el caso de Abraham cuando va a matar a Isaac. Sí, dice, pero eso está mal, o sea, Abraham sabe que va a cometer un asesinato. Y entonces él dice, mira, habría que pensar una suspensión teleológica de lo ético. O sea, Abraham pone en suspenso la ética así, o sea, los fines de la ética los pone en suspenso y él simplemente va a seguir su comportamiento, o va a seguir su fe. Y bueno, Kierkegaard hace el desarrollo. Yo tomo el término prestado y lo pongo en términos de la doctrina de salvación en la experiencia de juego, que es lo que ya conté. Las segundas partidas, ¿sí?, están llenas de misiones secundarias precisamente en este sentido, porque nos permiten suspender la teleología del juego. No, ¿qué hay que hacer? ¿Que hay que matar a Tifón? Ah, bueno, después. Oye, pero lleva 52 horas. Sí. ¿Y qué? O sea, no pasa nada. Los videojuegos brindan la posibilidad de aplazar la demanda de salvación. De aplazar. Y en esa forma de aplazar la demanda de salvación encontramos un espacio humano para vivir. No, para no todo sea exigencia, ya tienes que salvarte ya y tienes que cambiar tu vida ya y tienes que cambiar el mundo ya. No, para eso juego, para ponerle pausa a las cosas, para ponerle pausa, ¿sí? Lo podemos hacer. Había un blog que me encantaba, ya funcionó entre el 2015 y el 17, estaba en Tumblr, que se llama... Acá nos dice Lisana, un comando para saber hace cuánto se sigue al streamer. I follow way. Ah, interesante. Interesante. Gracias por el dato, Lisana. Mira, no lo conocía. Voy a analizar ahí más a profundidad este detalle. I follow wake. Chévere. Bien, acá nos dice, había un blog que repito, me encantaba. Creo que todavía se puede consultar ahí en Tumblr, que nos decía no wrong way to play. Ahí se me fue una P. Top play, not to play. No hay ningún, o sea, no son formas malas de jugar. No hay ninguna forma mala de jugar. O sea, toda forma de jugar funciona, ¿sí? Y entonces nos mostraban formas de juego rarísimas, ¿no? Personas que son capaces de jugar simultáneamente Mega Man X y Mega Man X2 con el mismo control, ¿sí? Gente que jugó Dark Souls con comandos de voz. Ahí por ahí vimos a alguien que jugó Modern Warfare con una batería, y hay quien se pasó Elden Ring con un tapete. Sí, son formas raras de jugar, ¿sí? Rompen de una u otra manera. Pero hay un caso, ¿sí? Hay Super Mario, hay formas de jugar Super Mario donde vamos a obtener la menor cantidad de monedas posibles o la menor cantidad de puntos. Hay quienes han jugado Fallout 4 sin matar a nadie, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? A mí me gusta mucho el caso de Oblivion, este caso, y resulta que hubo un personaje, ¿sí? Acá está, es un tweet del 2020, ¿sí? Él dice: My hobby is spending so long in jail in Oblivion that the third era is now over 1,000 years long and my skills have completely atrophied, ¿sí? Mi hobby es gastar tanto tiempo en la cárcel en Oblivion que la tercera era ya se ha terminado, ¿sí? Hace más de 1000 años, y mis habilidades se han completamente atrofiado. No es que los desarrolladores de Oblivion pretendieran que los jugadores permanecieran en la cárcel, no. Era la posibilidad que implicaba un castigo, ¿sí? Entonces, cuando uno hace algo en Oblivion, se roba una gallina o no sé, se mete a la casa a quienes no debe, pues al igual que en Skyrim y que en otros juegos, te mandan a la cárcel y hay un penalizador. Y pues si tú quieres salir de la cárcel, tienes que hacer algo, pagar algo, aceptarla, ¿sí? Y pues esta persona dijo: no, pues me voy a quedar en la cárcel. Ahora, jugaba a quedarse en la cárcel porque el tiempo no corre si no juegas, ¿sí? Entonces él jugaba a estar en la cárcel. ¿Y qué podía hacer en la cárcel? Pues no mucho, pero aún así pasaron, ¿sí?, más de 1000 años, ¿sí?, de la tercera era, y se acabó, ¿sí? Y uno dice: oye, esta no es la forma más divertida, pero es una forma de juego posible. Y es una forma de juego en la que suspendemos teleológicamente el juego. O sea, jugamos a no jugar, pero jugamos. Con las condiciones del juego, claro, pero jugamos a no jugar. Y eso es una forma que nos libera, que neutraliza este discurso soteriológico del mensaje, de la narrativa del héroe que tiene que salvarnos a todos y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Hay un ejemplo también traído de Bright, que me lo va a saltar por temas de tiempo, que es muy interesante a propósito de cómo encontramos una estrella, ¿sí? Y cuando nosotros miramos esto, pues nos damos cuenta que podemos encontrar varios caminos para jugar. A veces el juego nos lo muestra y nos dice, oye, hay varios finales. Y uno dice, bueno, chévere. Entonces no todos son salvíficos, redentores. Hay otros que solamente tienen un final, pero el hecho de que nosotros podamos jugar como nosotros querramos, demorarnos en el juego, aceptar el mundo de juego, ¿sí?, pone en pausa justamente esta necesidad de salvación. Esto se manifiesta como algo humano, ¿sí? Y favorece la experiencia de los videojuegos como un espacio habitable para pecadores y no únicamente para redentores. Creo que esa es la tesis principal, ¿no? Que en el espacio de juego no todos necesitamos cambiar nuestra vida, sino que en el espacio de juego pues también podemos aceptar el mundo y aceptarnos a nosotros como somos. Hay cualquier cantidad de streamers que se pasan Elden Ring con un vagabundo en taparrabos y con un palo o con una antorcha porque, no, que somos muy duros y soy súper profesional. Bueno, sí, chévere, genial, sí, como lo veíamos ayer, hay cierto momento en el que un jugador especializado puede volverse artista. Mira, no lo niego, genial, si lo puedes hacer, maravilloso. Pero en otros términos, el juego nos lo permite. El juego nos lo permite. Y como el juego nos lo permite, pues, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? ¿Listo? Entonces, denme un segundito acá, que se me activó esto. Listo. Nos escribes Lisana, dice, hablando de locos, ¿cómo es que la filosofía dice que los locos son algo hecho por el sistema para coercionar a los por X motivos? No les agrada el sistema. No quiero ser cientificista, pero los métodos dentro de las mismas corrientes psicológicas cambian según el área geográfica. Por ejemplo, en Occidente se utiliza para dictaminar qué cosas son trastornos el DSM-5 y el CIS-11, y en Medio Oriente no. También cambian muchos aspectos de la psicología, como de ontología, según lo que le convenga al sistema. La comunidad LGTB era considerada un trastorno hasta que vieron que pueden capitalizarlos por obtener poder político, como explica Michel Foucault. Sí, completamente. Recuerda, estoy completamente de acuerdo contigo. La noción del loco, como Foucault es la mejor formulación, como los anormales. ¿Sí? Lo normal no quiere decir nosotros tenemos una lectura a veces moral de lo normal y lo anormal. Lo moral, y esa es la famosísima falacia naturalista, ¿sí?, de la cual habla Moore, ¿no? Moore dice, cuando habla de la falacia naturalista, que consideramos que lo natural es bueno. ¿Por qué? Porque es natural. ¿Pero por qué? No, porque es natural, sí, y el hecho de ser natural es bueno. No, o sea, eso puede ser, pero hay que explicarlo. Pero no por el hecho de ser naturales. Bueno, podríamos en este sentido hablar de una falacia naturalista o normalista, ¿sí?, ampliada. Entonces hablamos de lo normal como lo bueno y de lo anormal como lo malo. Lo anormal, ahí cabe todo lo que no es normal. Y por lo general, eso anormal los hemos llamado locos, que es una forma un poco turbia. Hoy en día no se habla en términos técnicos, desde la psicología, como tú muy bien lo sabes y lo indicas, sí, no se utilizan esos referentes, pero claro. Ahora, lo normal son formas muy específicas. No son formas muy específicas, sino es un rango. ¿Cuál es el rango de normalidad que podemos aceptar? ¿Sí? Entonces, en ese grado de normalidad, pues hacemos cosas. Te pongo un ejemplo muy simple que me pasó alguna vez. Tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos hace ya muchos años y yo vivo acá en Bogotá, en Colombia. Pues Bogotá, Colombia, como todo país latinoamericano, tiene su propio caos y el tráfico es horrible, en fin. Y pues yo estaba en Estados Unidos, tenían unas reglas y pues yo vi la estación de metro justo al frente de donde yo estaba. Al frente, pero pues había que pasar la calle. El semáforo estaba como a 1,5 cuadras y yo dije, ¿qué va? Pues al frente. Yo pasé, ni siquiera lo pensé mucho, pasé, ¿sí? No venían carros y justo ahí había un policía y me miró así con cara de what the fuck, o sea, como de verdad. Y me llamó, me dijo, venga, ¿usted por qué se pasó la calle? Yo que como, sorry. Y me dijo, a ver, papeles. Y entonces le mostré el pasaporte y me dijo, usted no es de acá, ¿de dónde es? No, de Colombia. Y me dijo, ¿usted en Colombia se pasa las calles así? Pero me lo hizo así como, locos. Y yo mentalmente dije, sí, nosotros no lo pasamos así, para nosotros es normal.
¿sí? Quizás no sea lo más legal, lo más sensato, lo más ciudadanamente correcto, pero es normal, ¿sí? ¿Qué significa ser normal y qué significa ser anormal? Valdría la pena volver sobre el texto de Foucault de los anormales en ese sentido, ¿sí? Para darnos cuenta que los anormales, los que llamamos locos, pues son todos aquellos que quedan excluidos dentro de los límites de lo que nosotros somos capaces de aceptar como lo normal. Por ejemplo, una forma de normalizar algo es meterlo en el mercado. Sí, y tienes toda la razón, ¿no? La comunidad LGTB, en la medida en que pudo comercializarse, encontró formas de reivindicación, ¿sí? No solamente por el mercado, pero también por el mercado, ¿sí? Lo cual pues no les hace justicia, pero oye, permite otras condiciones de vida, entonces tendríamos que sopesarlo. Pero pasa en muchos otros contextos. Cosas que no eran normales empiezan a normalizarse precisamente porque las empezamos a aceptar. Piensa tú, por ejemplo, no sé, hoy en día se hablan de energías, de vibras, de piedras energéticas y todo ese tipo de cosas. Unos siglos atrás ni la ciencia ni la religión te habrían permitido hablar de eso. O sea, hablabas de eso y era como, este man está haciendo brujería, esta vieja está haciendo vainas raras, ¿sí? La censura, de pronto lo hacían, pero callado. Hoy en día tú vas a cualquier tienda, incluso en las mismas tiendas religiosas, te venden un Cristo, una Virgen de Guadalupe y un cuarzo para las buenas energías. Y tú dices, no, mira si le va a colgar el cuarzo a la Virgen. Sí, y uno hace ese tipo de cosas y es normal. Pero normal no quiere decir ni que sea razonable, ni que tenga argumentos, simplemente que está en el marco de lo aceptable. Y el marco de lo aceptable es profundamente emocional, profundamente social, sí, profundamente hasta cierto punto, no me gusta el término, pero hasta cierto punto inconsciente, sí. Y no me gusta el término porque no quiero decir que todo lo que sea normal surja como de manera inconsciente. No es que inconscientemente lo asumimos como normal. No creo que sea eso. Hay cosas que se normalizan por procesos claramente conscientes que a veces simple y llanamente no queremos ver. O no nos interesa volver sobre ellos. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, a propósito del tema de videojuegos y religión, muchas veces cuando yo hablo de este tema me dicen, hey, pero eso no es lo normal. Lo normal no es que la gente vea una dimensión religiosa en los videojuegos. Sí, incluso mis amigos a veces me dicen, oye, pero esto está muy loco, ya, o sea, estoy jugando Elden Ring, no te pongas con temas teológicos. Pero, sí, perfecto, o sea, ¿por qué? Porque el marco de lo normal es que en los videojuegos no hay temas religiosos. ¿Por qué? Por todo lo que contamos al inicio. Pero podrían haberlos, sí, podrían haberlos, y no pasa nada. Bien, vamos a terminar, que nos queda ya poco acá del texto. Dice... finalmente, sí, el último capítulo, el lenguaje de los videojuegos es una apertura al pensar, ¿no? En el texto de Miller, Gotham Games, él nos habla de una teología del juego que se hace posible a través del lenguaje. Y traemos nosotros a colación el famosísimo ejemplo, pues en filosofía, ¿sí? Mentira, no es tan famoso, pero a mí me parece muy, muy sugerente, que es el juego de la bola, ¿no? De Ludo Globby. Es un libro de Nicolás de Cusa del siglo XV, donde él es un diálogo, pero donde él hace un juego que consta de 10 círculos, cuyo centro se alza la figura de Cristo Rey y que se juega con una pelota. Pues de ahí el nombre de el juego de la pelota o el juego de la bola, ¿no? De Ludo Globby, la esfera, ¿no? Nos dice lo siguiente ahí Nicolás de Cusa: pensé en inventar el juego de la sabiduría, reflexioné en cómo sería posible hacerlo, después lo concluí haciéndolo así como lo ves. Ahí lo tenemos, el juego de la sabiduría, y lo interesante es que este juego no presenta una degradación ontológica respecto al pensamiento. O sea, no es que el juego sea más que el pensar o que sea menos no, sí, es que el juego ilustra el pensamiento. No tiene un carácter subsidiario, ¿sí? No es que jugar sea menos que pensar, ¿sí? O sea, el juego no es una degradación ontológica del pensar. No lo es, ni el pensar, ni el querer, ni el amar, no. Tendríamos que entenderlo en términos más neoplatónicos, si se quiere, en términos de una expresión diversa, ¿sí? De lo mismo, que muestra justamente la fecundidad y el poder, la potencia de todo lo que es. Entonces, en este sentido, el Nicolás de Cusa nos lo afirma. Dice: afirmo que este juego expresa el movimiento de nuestra alma hacia el reino de la vida, ¿no?
Y ello nos sirve para nosotros para establecer como un resumen, ¿no? Hemos señalado cómo la soteriología estructura el lenguaje de los videojuegos, pero hemos mostrado cómo la experiencia de juego neutraliza esta soteriología, y tras estas consideraciones podemos reconocer, siguiendo a Nicolás de Cusa, que el lenguaje de los videojuegos, ¿sí?, desde una perspectiva religiosa, se erige como un escenario para la expresión del pensar, como una ágora filosófica e incluso teológica, ¿sí? Y eso terminamos pues como poniendo como esa premisa, ¿no? Si es posible comprender la religión como comprendemos un juego, ¿sí?, entonces es posible mantener y neutralizar la exigencia de salvación como una dinámica propia de esta, y ello nos permitiría ver la religión no como discursos de salvación que riñen unos con otros, sino como vemos los juegos. No, a mí me gustan los juegos RPG, chévere, si te gustan, te divierten, te hacen mejor persona, te hacen sentir bien, genial. No, a mí me gustan los de carros, maravilloso, maravilloso. Nicolás de Cusa, citado por Gadamer, tiene esta consideración a partir de la Torre de Babel, ¿sí? El mismo Nicolás de Cusa fue capaz de reconocer una ventaja. No encontraba en la pluralidad de los lenguajes, no encontraba en ello la maldición y por tanto una condenación, como lo fue común a los herederos de la revelación cristiana. La construcción de la Torre de Babel y la subsiguiente proliferación de los lenguajes constituía de suyo una ganancia más que una pérdida a ojos de Nicolás de Cusa, pues en el fondo todo lenguaje se encuentra interconectado, de modo que toda expresión es atinada, pero no todas son precisas. Y esto es una forma muy bonita, porque Nicolás de Cusa se da cuenta, y Gadamer lo vuelve sobre él, sobre esta idea, de que esa famosa idea de la Torre de Babel, de que todos teníamos un mismo idioma y luego Dios nos castigó y ahora todos hablamos idiomas diferentes. Él dice, habría que mirarlo, yo no lo veo como castigo, dice Nicolás de Cusa. La diversidad de lenguas ayuda, es benéfica, funciona, es maravillosa, ¿sí? Podríamos entender que de la misma manera que existen diversidad de lenguas, podríamos hablar, y que existen diversidad de lenguajes en un sentido lato, en un sentido muy amplio de lo que entendemos por lenguaje. Podríamos nosotros asumir que los lenguajes religiosos también pueden existir de distintas maneras y no tenemos nosotros que ponernos a pelear por cuál religión es mejor en términos de criterio de salvación. ¿Es que quien se salva por el Islam es mejor que el que se salva por el budismo? ¿O es que el que se salva por el cristianismo es mejor que el que se salva por el shintoísmo? No. Quizás, repito, podamos entenderlo de otra manera, ¿sí? Precisamente en términos de que toda expresión, incluso religiosa, es atinada, aun cuando no todas sean precisas. En fin, en definitiva, en este libro, que es un libro sobre el cual tengo ganas de hacer algún día un seminario, porque es muy bueno y lo leí hace mucho y quiero volverlo a leer, del 2009, que se llama Philosophy Through Video Games. Ahí se afirma, el autor Cockburn afirma que los videojuegos son susceptibles de ser entendidos como teología práctica. De modo que pues puede haber una construcción de elementos religiosos, ¿sí?, a partir de temas de diseño de juego, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la pregunta por el lenguaje soteriológico de los videojuegos nos ha mostrado una gran verdad. Los seres humanos aman su salvación a tal punto que están dispuestos a jugar con ella, lo cual es una ganancia, ¿sí? Entender que es posible hablar en términos teológicos o hablar teológicamente mediante el juego, ¿sí?, creo que es una gran ganancia, y que nosotros hoy por hoy en contextos de nuestra industria de los videojuegos lo hemos dejado un poco de lado por todos los problemas que hemos señalado, más los que hay por ahí aledaños, pero que, oye, es algo que valdría la pena, sobre lo cual valdría la pena volver y sobre lo cual valdría la pena revisar. ¿Listo? Bien, dice, nos escribe Lisana, ¿conoces algún autor que sea detractor o que no le guste el estoicismo? Todos los autores que he leído idealizan esa filosofía. Pues, a ver, sí, muchos. Hay muchos que pelean, en particular todos los que sean hedonistas, ¿sí? Guizán, se me olvida el nombre, María Guizán. Ella tiene un texto que se llama Manifiesto Hedonista y es una tesis antiestoicas, maneja unas premisas antiestoicas. Los mismos epicúreos, no tanto Epicuro, pero los discípulos de Epicuro se la llevaban mal con los estoicos, perdón. Sí, de la misma manera que los discípulos de estoicos se la llevaban mal con los epicúreos. Eso queda patente, por ejemplo, en las cartas de Lucilio, de Séneca a Lucilio, ¿no?
En particular, digamos, la primera gran revisión, las primeras gran críticas y detractores del estoicismo son los epicureístas, porque mientras que el estoicismo termina siendo una filosofía de comprensión del curso de la naturaleza y mi inserción en ese curso natural para desde ahí generar una aceptación de lo que es y en ello encontrar una felicidad, ¿sí? Que es algo que resulta hoy por hoy muy rentable. En términos epicúreos, la felicidad no consiste en ello, sino consiste en comprender que la naturaleza funciona de una manera y a partir de ello darme cuenta que yo debo gestionar esa naturaleza en mí. Así que mientras que para los estoicos lo que pasa en el mundo simplemente, ante ellos simplemente me cabe aceptar, ¿sí? Y encontrar felicidad en la inclinación moral o de mi voluntad con ello. Para los epicúreos, la comprensión de lo que pasa en la naturaleza muestra lo que está pasando en mí, de tal manera que yo debo gestionar eso que pasa en la naturaleza en mí. Por eso para los epicúreos, por ejemplo, es tan importante el análisis de las propias necesidades, porque lo que necesitas tú no es lo que necesito yo. Si ambos necesitamos comer, sí, ambos necesitamos comer, pero de pronto yo necesito más calcio que tú, porque no sé, porque lo necesito, o porque me gusta, o porque me hace más feliz, ¿sí? Entonces el problema, y es una de las grandes críticas del epicureísmo en general, al estoicismo y a todas las otras posturas, una de las grandes críticas del epicureísmo es que nosotros tratamos de ser feliz con las voluntades de los otros o la autarquía, o sea, el gobierno de otros, y no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Y quien no sea capaz de reconocer sus propias necesidades está condenado a ser profundamente infeliz. No encuentro el libro del manifiesto comunista, me envías el link, el manifiesto hedonista. Dame un segundito a ver si lo encuentro acá. Esperanza Guisán, el texto es de Esperanza Guisán. Yo lo tengo en físico, pero no lo tengo acá a la mano. Está acá, mira, este es manifiesto hedonista. Habría que mirar si de pronto lo encontramos por ahí en PDF. El manifiesto hedonista, academia. Pues mira, parece que está en script. Habría que mirar si se puede descargar o no. Pues dice página 1 de 134. Pero bueno, a veces descargar de script se puede volver un poco un rollo. Pero sí, mira, acá está. Te puedo compartir el link si quieres para que lo tengas ahí a mano. Y tú luego le echas una mirada a ver cómo lo puedes descargar de script. Yo hace rato no lo hago porque cada vez me volvió más complicado. Aun cuando sé que hay unos facilitadores para que te permiten saltar el link tales, pero bueno, ahí por lo menos ahí está, es cuestión de mirar. O la otra es suscribirse y pues te permiten descargarlo. Bien, ahí terminamos entonces bibliografía, ludografía y todo ese tipo de cosas. La próxima sesión, y va a ser la sesión final con la que terminamos el libro, ya nos quedan 30 páginas, ¿sí? Es el capítulo 8 que se llama La oralidad y el juego en el mundo Raramuri, Mulaka, ¿sí? Que es un texto bien interesante, lo vamos a mirar y pues tiene que ver justamente con un tema de memoria y de memoria histórica, si se quiere, a partir de los videojuegos, ¿no? Lo vamos a mirar entonces el próximo miércoles y con ello pues cerramos este ciclo del seminario que ha sido un poco aparatoso e interrumpido, pero que ha sido muy sugerente. No me queda más sino agradecerles a ustedes por toda la atención prestada. Acá queda la portada del libro que no la tenía, la portada del capítulo, perdón. No me queda sino agradecerles por la atención prestada, por la paciencia, por acompañarme a hablar de estos temas y a jugar un poco estos juegos que también nos interesan. Les deseo una feliz semana, un feliz inicio de novenas acá en Colombia, de posadas por allá en México y de todas las tradiciones navideñas que nos acompañan y que los cielos nos miren con su beneplácito. Nos vemos la otra semana y hasta pronto.